Entonces, recordemos, dentro del SQL en general, vamos a encontrar todo lo, nosotros llamamos SQL a todo, ponemos todo en una gran bolsa de gatos y a partir de ahí eh, trabajamos. Pero si uno hace un poco un grano un poco más fino, ve que hay subespecialidades dentro del SQL, las cuales nos permiten hacer distintas cosas. El DQL dentro del SQL es el que permite el lenguaje de consulta, ¿no? Con el cual nosotros vamos a trabajar. Y la consulta arranca con la palabra select. Seleccionamos distintos conjuntos de campo y el where era lo que habíamos dicho, que nos corta horizontalmente, nos selecciona las filas. Con el select podemos seleccionar las columnas y el asterisco lo que representa es todas las columnas de una tabla. Ahí tenemos algunas condiciones que podemos ir viendo. Tenemos los símbolos de igualdad para la tabla país, donde el contenido sea igual al nombre Estados Unidos, por ejemplo. Podemos combinar y, o no, otro campo, otra columna, que sea distinto a tal otro dato. Podemos hacer múltiples combinaciones. El concepto de order by, que es el resultado verlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por defecto es ascendente. Si yo pongo order by year, me va a traer del más viejo al más reciente, pero si yo pongo descendente, me va haciendo las combinaciones. Esto lo que quiere decir es puedo poner múltiples órdenes en el sentido en que yo lo estoy escribiendo. El DML, el de manipulación de los datos, tiene tres comandos básicos: el insert, el update y el delete. Son las tres cosas que yo voy a trabajar. Puedo insertar un dato, puedo modificarlo, puedo borrarlo. La diferencia entre el insert, el update y el delete borra todo registro, el insert inserta un registro y el update tiene la capacidad de modificar todo o parte de un registro. Y son los comandos que tenemos que ejecutar. Bueno, el concepto de group by, yo puedo agrupar una columna por un valor específico. Después puedo hacer determinadas operaciones, como contar la cantidad de registros que están dentro de esta agrupación, que me sume, que me dé el average, que el mínimo, el máximo, son los métodos más utilizados, ¿no? Fíjense cómo al conjunto de operaciones básicas que uno tendría para interactuar con una base de datos, que es seleccionarme estos campos, extraémelos, modificámelos, borrarlos, insertar estos datos, puedo hacer un conjunto de actividades un tanto más sofisticadas. Y acá tenemos una buena herramienta para empezar a ver eso, es el group by. Bien, el having, después de agruparlo, los puedo ir haciendo una subselección. Ahí van a ver que hay distintas combinaciones que ustedes pueden hacer. Y lo que habíamos dicho en la clase pasada, lo más interesante de esto, lo más complejo, es los joins. El join es lo más complejo, pero lo más interesante, ¿no? Porque uno puede obtener resultados de nuestra base de datos que son muy buenos.
El join lo que intenta hacer es unir a las distintas bases, distintas tablas de una base de datos o de distintas bases de datos, ¿no? Pero el concepto básico es tomar dos tablas por un campo en común, uno o varios campos en común, que no necesitan ser que tengan el mismo nombre, pueden tener distinto nombre, yo lo construyo eso en la consulta y le digo, dame en términos generales el producto cartesiano de entre estos. Y ahí lo que tenemos es los 5 modelos más interesantes. Pero lo que yo le podría decir que los que se usan habitualmente es el primero, el inner join, que solo te muestra los valores que coinciden en ambas columnas, y el left join. El left y el right join es lo mismo, es según el orden que pongas las tablas, te va a devolver el resultado. Con lo cual, tomás el de left y el de right lo descartás, nada más cambias el orden de las tablas, como para tener siempre enfocado en un join. Y en algunas ocasiones el full join, que te devuelve todos y te completa en null los que no coincidían en la otra. Yo les diría que esos tres, el inner, el left y el full, son los tres más utilizados en la vida real. El right porque es el right es la combinación del left y el cross es es más complejo, me da muchos más resultados, lo tengo que analizar un poco más. Entonces, es más, si yo le digo el que siempre uso es el left join, porque es un problema muchas veces todo lo que yo quiero, el resultado de los join. El gran punto que tienen que ponerle mucho ojo a la parte de los joins es al resultado que te devuelve. Puede ser desconcertante en algunos casos. Entonces, regla de escritorio que se tienen que llevar, agarran y hacen un left join. Cuando tienen que unir tablas, lo único que quieren ver es toman siempre una tabla que es la que manda. Esta tabla manda y le quiero pegar datos de estas otras tablas o de esta otra tabla, una o varias, ¿no? Pero siempre yo trato de reducir todo al left join. Entonces yo sé que en la igualdad lo que está a la izquierda es la tabla que a mí me manda, la que me rige los registros que voy a tener. Entonces me doy cuenta más profundamente de lo que estoy haciendo. Bien. Sí. Una duda, profe. Sí. La diferencia entonces sería que en el group by ya se realiza la operación y el otro nos devuelve como el conjunto. No, en ambos te devuelve el conjunto, Luciano. La única diferencia que el group by, por lo general lo haces, sería, ¿viste las tablas dinámicas para que te des una idea? No es exactamente lo mismo, pero para que lo puedas visualizar. ¿Conocés las tablas dinámicas de Excel? Las tablas dinámicas de conozco Excel. las tablas de Excel, pero no sé si dinámicas. Bueno, ok, las tablas dinámicas de Excel es cuando decís de una columna, marcás, bueno, tráeme un dato particular, todos los que viven en Buenos Aires. Y a partir de ahí te sumariza todos los tipos que viven en Buenos Aires. Entonces, la diferencia entre una tabla, entre un group by y un join es la siguiente. El group by te agarra y vos decís,
Todos los que tienen en Buenos Aires, viven en Buenos Aires, extraémelos, es de una tabla y sumámelos. Decime la cantidad que tengo de personas. El join lo que hace es tomar los datos de esta tabla y de esta otra tabla unilos por este índice y mostrarme un resultado final. El concepto es distinto. Ahora vamos a ver un par de ejemplos y te va a quedar más claro. Claro, o sea, es una operación sobre, o sea, la cantidad de tablas. Exactamente. Está bien, perfecto. Al margen que el group by, si uno quiere ser bien sofisticado y bien rebuscado, podríamos hacer primero un join y al resultado que está en memoria de ese join aplicarle un group by. Nada me lo impide, pero son dos conceptos que se usan diferentes. Yo voy a mostrarles ahora el lugar donde ustedes van a empezar a practicar con eso. Yo se los di en la primera clase, ahora se los vuelvo a dar y voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Y les voy a explicar algunas cosas de lo que vimos hasta ahora. Bien, comparto mi pantalla y estoy acá. Esto es lo que tiene de bueno este sitio, el W3 School. Desde el punto de vista académico, de conocimientos avanzados, no. Pero es una herramienta extremadamente buena y yo les diría que trabajen fervientemente con esta página, porque de una manera simple, accesible y sin necesidad de que ustedes tengan que instalarse nada en sus máquinas, eso es lo bueno que tiene este sitio, absolutamente nada, para nada de lo que ven acá arriba, en la barrita esta de menú negra, porque acá tenés JavaScript, caja de estilos, HTML, Python, Java, PHP, distintos how-to, el C, C++, C Sharp, Bootstrap, React, MySQL, jQuery, Excel y XML. No tienen que tener, o sea, es una buena herramienta. Por supuesto no van a ser los hiper expertos, pero ya tienen un montón de opciones con las que pueden probar, publicar, ver cómo trabajan. Bueno, fácil. Acá en la parte derecha, la parte izquierda, lo que ustedes tienen es todo el conjunto completo de sentencias de SQL. Todo lo que se puede hacer. Todo lo que uno debería entender en extenso para decir que considerarse un experto en SQL. ¿Es necesario conocer todo esto? Bueno, hasta acá, hasta donde dice operadores. Y bueno, esta primera parte hay que hacer una salvedad. ¿Lo tengo que conocer? Sí, no me queda otra. Si yo quiero decir que sé SQL, lo tengo que conocer. Ahora la diferencia es, si yo me tengo que acordar de memoria de la estructura de la sentencia. No. Son dos conceptos diferentes que ustedes tienen que manejar muy bien en este momento. Una cosa, y acá es donde tienen que empezar a extrapolar y a tener el verdadero conocimiento que necesitan adquirir. Esto es en términos generales para toda la carrera, pero yo me voy a enfocar específicamente para los conocimientos de SQL. Cuando yo estudiaba como ustedes, en grado, sigo estudiando, pero ya no en grado, cuando yo estudiaba como ustedes en grado, en esa época, hace 35 años,
no más que 35 años, casi 40 años, lo que sucedía era que había un conjunto reducido de herramientas. No era la superpoblación de herramientas, lenguajes de programación, base de datos y demás cosas, con la cual nosotros nos manejábamos. Entonces, era muy poco lo que teníamos. Ni siquiera existía el C++, teníamos el C, y de toda esa línea que ven ahí arriba, era C, SQL, y el Python todavía era algo de adentro de los laboratorios, con lo cual no se utilizaba ni se consideraba apto en ese momento para desarrollar aplicaciones. Con lo cual, de toda esa barra de ahí arriba, lo único que teníamos que saber era el lenguaje de programación C y el SQL. Y conocer los comandos de bash no de los Linux, de los Unix, y se acabó. Entonces, era habitual que uno sí se ponga a estudiar los comandos y cuáles eran los parámetros para cada una de esas tres únicas cosas que teníamos que saber. Y cuando nos tomaban un examen de aptitud, literalmente era, no sé, dígame todas las opciones que tiene el join de SQL. Vos tenías que escribirlo. Y la pregunta siguiente, todo esto era para entrar a un trabajo. Dígame en el bash cuál es el comando para hacer links soft en el Unix tal, en el SSO, por ejemplo, nos decían. Dígame todos los parámetros de string copy de la librería estándar de C. ¿Por qué nos hacían esas preguntas? Porque en ese momento realmente se entendía que uno debía conocer eso de memoria. No quedaba otra. Tenías que conocer eso de memoria. Si vos no tenías eso en tu memoria, no sabías el trabajo, porque tampoco había acceso a internet, no había nada de eso. Recién se empezaron a ver las redes muy básicas de computadoras, como las conocemos hoy. Entonces teníamos una necesidad de lo poquito saberlo muy bien. Hoy no es eso el problema. El problema es otro. El problema es la superabundancia de herramientas y de conocimientos que tenemos que tener. Entonces es inviable que yo me acuerde de memoria o cuando vaya a un examen me acuerde de todas las opciones que tiene cada uno de los métodos, las opciones que tiene un comando de SQL. No se puede estudiar más así. Entonces, hoy por hoy, lo que ustedes deben entender, es que es necesario el manejo de la abstracción del conocimiento. ¿Y qué es lo que yo hago? Les quiero decir cuando es abstracción de conocimiento en el mundo de SQL. Que yo entiendo, sé, comprendo que en el SQL se puede hacer un select, seleccionar distintos campos, hacer combinaciones, puedo hacer actualizaciones, puedo hacer unir distintas tablas, puedo hacer algunas agregaciones, obtener valores mínimos, máximos, y después voy a buscar el detalle. Pero yo lo que tengo que es dar un paso, es
posicionarme un poco más arriba, tener un alto grado de abstracción del conocimiento y entender las posibilidades que me da la herramienta y ya no específicamente cómo hacerlo, porque el cómo hacerlo va a ser o lo googleo o me voy a ChatGPT. O se lo pregunto a un modelo generativo. Ya está. No tengo que entender, ya no necesito, no tengo la obligación de conocer el detalle, pero sí lo que se me genera a mí, la obligación, es de entender las limitantes, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y combinar una solución pertinente. Ese es el nuevo modelo de conocimiento que ustedes tienen que entender y no hacer el punto específico eh, del, de ver si tengo que hacer con 3 parámetros o 2 parámetros. Eso descártenlo, a nadie le importa. A lo que a ustedes les importa es el hecho de poder entender y plantear una solución. Y después vamos a buscar el detalle. Deberían entender que un agente inteligente para ustedes sería la herramienta necesaria con la cual pueden trabajar a diario. Una de las cosas que tienen que aprender, esta no es la materia, pero sí se tendrían que ir buscando el conocimiento o preguntándole a los profesores de las materias pertinentes, es el hecho de generar un agente inteligente. Un agente inteligente es una herramienta que les va a dar soporte para todos estos detalles que ustedes no tienen interés de hacer. Así que por ahí vamos. Bueno, ¿qué es esta herramienta que vemos acá? Todos los comandos. Bueno, acá sintaxis, acá. Vamos al CL, el más icónico de todos. Acá lo que les dice es, le da una pequeña descripción, para qué sirve, un ejemplo, la sintaxis en general de ese comando y lo que se esperaría de una consulta a ese comando. Perfecto, eso no hay ningún problema, pero lo más interesante es el try it. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos está diciendo esta pantalla? Nos dice, nos da un ejemplo. En la parte derecha nos da el DER, lo que este sitio nos provee para practicar con SQL son todos estos campos, todas estas tablas, donde dice cada tabla, el nombre y la cantidad de registros que tiene. Entonces yo puedo venir acá de antemano sé qué es esto, pero si no supiera le pongo asterisco y ya está, y ejecuto la consulta de SQL. Y abajo me devuelve todas las personas que están en la base de datos. ¿Ven? No tienen que instalarse nada. Fíjense lo que yo les decía. Vengo acá, control C, control X, pongo asterisco, run SQL. ¿Ven todos los campos que tenía la tabla? Tenía Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code y Country. Ahí está. Ahí lo tenemos. Listo. Entonces yo puedo ponerle Customer ID, Customer Name, y Address. O sitio, vamos a ponerle, para que sea más simple.
¿Mm? Ahí está. ¿Ven? Nos trae todo las personas donde están. Entonces es muy bueno, porque yo puedo venir, ir leyendo, entender cada comando, probar, ejecutar, y ya está. En un fin de semana completo, ya puedo haber visto esto, hay muchos que son extremadamente repetitivos, hasta operadores, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el SQL era un conjunto de sublenguajes de programación? Bueno, la primera parte, lo que ven hasta el operador, era lo que habíamos dicho que se llamaba DQL, que era el DQL y el DML, que era tanto de consulta como las modificaciones. Y después la administración de base de datos viene donde dice SQL Database. Fíjense que el SQL también cuenta con un conjunto de comandos para que ustedes no tengan que acceder directamente a la interfaz propia de cada base de datos. Dentro del lenguaje de SQL tenemos un sublenguaje que se especifica en la administración y gestión de la base de datos. Entonces, para que ustedes sepan lo que tienen que saber, bien, muy bien, y lo que tienen que saber simplemente. De todo lo que está acá, todo lo tienen que saber. En realidad, hasta acá. ¿Mm? Hasta donde dice Data Types, que es la última línea del SQL Database, lo tienen que saber. No hay duda que lo tengan que saber. Es el típico conjunto de conocimientos que ustedes le pueden llegar a tomar en un examen. Ahora bien, la primera parte, el tutorial de SQL, la parte del tutorial es la que tenemos que tener acá muy en clara. Entonces, esto que es el uso habitual del SQL, lo tenemos que saber bien. Cuando le digo saber bien es en función de los conceptos que les acabo de transmitir. No tengo que saber específicamente si voy a trabajar, si el parámetro, cuántos parámetros, pero tengo que entender que cuando me di lo que es un alias, lo que es un join, lo que es un insert, into select, un case, un store procedure, cuáles son los operadores, los tengo que saber, después veo el detalle, pero tengo que entenderlo en mi cabeza. Ahora bien, todo lo que viene en la parte de base de datos, lo que yo tengo que hacer es entenderlo, saber que existe, y acá está la divisoria de aguas. Si yo quiero convertirme en administrador de base de datos o seguir la carrera en el área de base de datos, lo que tendría que aprender también muy bien es estos comandos de SQL. Y el concepto que tienen que entender es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a este ejemplo, al create, al más básico. Create database, se crea la base de datos test y ya está. Creo mi base de datos. ¿Mm? Después, dentro de la base de datos, creo mi tabla, donde tengo los parámetros. Bueno, ¿cuál es el truco que les quiero enseñar? Un administrador de base de datos
Un administrador de base de datos no debe conocer en detalle ya no solamente el SQL, debe conocer en detalle la base de datos con la que va a trabajar. ¿Mm? Porque cada base de datos, al margen que todos tienen un motor de SQL enfrente, sí, por lo menos le veo los nombres, un motor de SQL enfrente que hace la traducción e interactúa con la base de datos, si ustedes quieren seguir el camino de convertirse en administrador de base de datos, van a tener que, tienen experticia en una, dos bases de datos. ¿Por qué? Porque ya cuando van al grano tan fino, son distintas cada una de las bases de datos. Administrar un Oracle no es lo mismo que administrar un Postgre, que administrar un SQL Server de Microsoft. Entonces, un administrador de base de datos conoce el detalle de grano fino. Estamos bárbaros. Con eso, que nosotros acabamos de comentar, el tricky que tienen que aprender es, de antemano ustedes no van a tener la posibilidad. Imagínense, no sé, Julián dice, realmente me gusta en lo de base de datos y quiero desarrollarme como y llegar un día a ser un administrador de base de datos. Bárbaro. ¿Cómo arranca hoy Julián? ¿Cuál es la limitante que tiene Julián? Aunque ustedes no lo crean, la limitante que tiene Julián es, no sabe dónde, en qué base de datos se va a hacer experto. ¿Por qué? Porque puede agarrar y decir, bueno, tiro la moneda y decido ahora y digo, bueno, me voy a hacer experto en Oracle en este momento y empiezo a estudiar la base de datos Oracle con la cantidad de recursos disponibles que hay en toda la red. Pero puede ser que eso le limite un montón de puestos de trabajo y le limite posibilidades porque se espera que cuando uno entre a una base, a este camino de la base de datos, no tiene que ser el experto en una base de datos. Entonces, capaz que el laburo que conseguía Julián era no de base de Oracle, sino de Postgres. Entonces, y eh, desperdició tiempo, sí, por supuesto, desperdició tiempo, no hay que dudarlo. ¿Por qué desperdició tiempo? Porque ese tiempo lo podría haber utilizado para múltiples cosas de estudiar que sean más redituables. Entonces, el, el acceso rápido que tiene que hacer Julián si quiere dedicarse su carrera profesional a la administración de base de datos es hacerse un experto en SQL en la parte de administración, en el create, de las tablas de la base de datos, pero a través de comandos de SQL. Asignar permisos, todo con SQL. ¿Por qué? Porque acá está el atajo. Todos los comandos de SQL que ustedes estaban viendo son todas las cosas que se pueden hacer con una base de datos que tiene una interfaz de SQL, pero básicamente en la parte de administración son todas las cosas que se pueden hacer con una base de datos. ¿Podrán encontrar algo particular el día de mañana? Sí, pero en términos generales, eh, eh, uno eh, no,
no debería poder hacer esto. Tener que estudiar todo esto, sino que se puede enfocar en una base de datos particular. Pero si entre así, lo que ustedes deben entender es que esta es la forma de que acceden al camino de administrador de base de datos. Entran por el SQL, se hacen expertos en ello, tienen el grado de abstracción suficiente para entender todo lo que se podría llegar a hacer con una base de datos, lo aprendieron, obtuvieron la abstracción del conocimiento, y después de esto, lo único que tienen que buscar es cómo hago esto. Ya saben, cómo creo una base de datos, cómo creo un índice, cómo creo una clave primaria, cómo hago un backup. Todo eso que les aparecía en este pequeño manual, lo que le permite a ustedes es preguntárselo a ChatGPT, se lo preguntarán con la versión específica de base de datos que trabajen. Porque otro de los problemas que va a tener Julián en esto es que no es que me hice experto en la versión de Oracle en Oracle, no. Julián se va a tener que hacer experto eventualmente en la versión de Oracle 14 punto tal, porque cuando cambian los números de versiones hay modificaciones entre ellos. Ese es el concepto que tienen que ir manejando. ¿Queda medianamente claro esto? Sí, vendría a ser como cuando aprendes a programar, pero después agarras un lenguaje, otro, bueno, pero la base la tenés. Exactamente, pero tienen que entrar por ese lugar. Con respecto a al camino de trabajar como administrador de base de datos, tiene ventajas y desventajas. Cada uno lo pondrá dentro de lo comparará y evaluará las responsabilidades. Bueno, ventaja de las bases de datos, de trabajar en base de datos. Nunca le va a faltar trabajo. Con solo mantenerse al tanto en las nuevas bases de datos, esto es algo que siempre se trabaja. El punto sería especialícense en, no sé, en Oracle, en MySQL, en MongoDB, en lo que sea. Y después de eso, empiecen a transitar ese camino y siempre van a tener trabajo. Lo malo de esto es que se encasillan en eso. Después cada vez es más difícil salir
del mundo de la gestión, de la administración de base de datos. Pero bueno, el pro y el contra. ¿Mm? Eso sería conceptos básicos y la creación de base de datos, el manejo del SQL es central para un ingeniero informático. Un ingeniero informático que se precie de tal no debe tener problemas de hacer una consulta sofisticada en SQL. Bueno, hasta acá, esto ustedes van a tener, vamos a seguir viendo SQL, por supuesto que es central en una materia de base de datos, pero tienen que practicar con esa tabla, tienen que recorrerse todos los comandos. Está autoexplicado, está sencillo, pueden practicar, pueden hacer todo esto de una manera bastante simple. Pero bueno, no mucho más que esto les puedo decir. Ya tienen el conocimiento necesario para ver, probar y hacerlo. Ahora, algunos tips con respecto al SQL. Ustedes están un problema habitual en las consultas, actualizaciones, en los comandos de SQL que cometen las personas que todavía no tienen mucha experiencia en el uso del SQL. Paréntesis. A todos le tiene que quedar claro que el lenguaje de consulta estructurado, SQL, no es nativo de las bases de datos, ¿no? Es un agregado a las bases de datos. Las bases de datos pueden existir per se sin el uso de SQL. Yo podría no instalarlo, no se puede hoy, no, pero yo podría agarrar y borrar el módulo de SQL y podría estar trabajando con la base de datos a la vieja usanza, con las tablas de lógica proposicional, para ver qué extraigo, qué no extraigo, cómo hago las modificaciones, sin ningún problema. Entonces, primer concepto que nos tiene que quedar claro es, el SQL, el motor de SQL es una aplicación separada de las bases de datos, lo que sería como un auto hoy por hoy. Ustedes podrían tener un auto que no tenga asientos. Sí, va a andar todo, pero es más cómodo que tenga asientos. ¿Entienden? Ese es el concepto, pero nada más que eso que tienen que manejar. Bien. Cierro paréntesis. SQL, errores comunes del SQL. Nunca deben perder de vista un concepto que es el de concurrencia. Pero no la concurrencia que nosotros entendemos, la concurrencia que nosotros entendemos habitualmente cuando decimos vamos a programación concurrente y vemos cómo hacer un programa concurrente. La concurrencia que yo les voy a comentar en el mundo de las bases de datos es un tanto distinta. El concepto básico es todo lo que, o sea, lo de siempre, ¿no? Todos los que están trabajando al mismo tiempo. Pero cuando yo hago consultas de SQL, se convierte en algo crítico. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pensando cuando hago una consulta siempre
en la concurrencia máxima que fue estimado que va a tener ese sistema. Eso es uno de los requisitos de diseño que un buen diseñador nos tiene que pasar. Esta aplicación va a tener una concurrencia máxima estimada de 1000 usuarios. Entonces yo tengo que estar pensando para 1000 usuarios concurrentes. No, pero nunca pienso, sí, ustedes tienen que pensar, si ustedes quieren mejorar sus habilidades como programadores, diseñadores o como lo que sea en el área de software, lo primero que ustedes tienen que preguntar y saber es cuál es la concurrencia esperada que va a tener la aplicación, el programa, la modificación, la consulta, lo que sea que estén haciendo, eh, para entender cómo lo tienen que desarrollar. Porque el desarrollo de software no escapa a las reglas normales de trabajo en equipo, ¿no? Si vos tengo que hacer algo que es extremadamente complejo porque va a tener una concurrencia de 1000 usuarios constantemente y voy a tardar más tiempo. En cambio, si yo sé que la concurrencia es de un solo usuario, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero no tengo que estar pensando, si son uno o dos usuarios, que las facilidades propias del entorno de desarrollo donde estoy trabajando, que las resuelva él. Entonces ahí está el secreto. Bueno, cuando yo hago una base, cuando hago consultas a una base de datos, es importante entender ese concepto. Es muy importante entender ese concepto. ¿Por qué es importante entender ese concepto? Por el simple hecho de que si yo no trabajo pensando eso, lo que a mí me sucede es que tengo un problema, le tiro un problema al administrador de base de datos. ¿Qué le quiero decir? Si yo hago una consulta que extrae muchos registros, porque el usuario consultó, quiero la lista de usuarios o la lista de clientes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y yo tengo 1000 usuarios en la provincia de Buenos Aires, y en ese momento, por una cuestión fortuita, tengo a 100 usuarios del sistema de manera concurrente y a los 100 se le ocurre hacer la consulta de clientes de la provincia de Buenos Aires, yo tenía 1000 más 100, ¿qué número le da? 101. No, 1000 por 100. 1000. Pero lo tienen que multiplicar, ¿ves? ¿Cuál es el problema, Nacho? Tenés que multiplicar cada persona, cada usuario que está haciendo una consulta, está accediendo a una misma tabla y por otro lado está extrayendo 1000 usuarios. Muy bien, ahí está, Fede. No están consultando 1000, están consultando 100.000 y ustedes no se enteraron. Pero el servidor de base de datos tiene que administrar esos 100.000 registros en memoria, despacharlos a cada uno de los que lo consultó, aunque sean los mismos, son consultas distintas, en consecuencia es consumo de recursos distintos. Y nosotros habíamos dicho que la concurrencia máxima de la persona con la que va, de la aplicación con la que vamos a trabajar era
de 1000 usuarios. Y acá hicimos un estimado de 100 usuarios concurrentes. Ahora, si le ponemos 1000 por 1000, no, nunca se va a dar. No. A ustedes cuando le dan una concurrencia máxima estimada de usuarios, su diseño tiene que soportar de manera correcta ese número. ¿Mm? Y esto está dado porque otra de las cosas que el arquitecto le tuvo que pasar es el tiempo de latencia. ¿Cuál es? Por ejemplo, en cada consulta, el tiempo máximo que debería estar esperando el usuario para ver el resultado de la consulta. Esto es lo que le acabo de contar. Es un detalle que se suelen olvidar todos cuando estamos diseñando. Cada consulta que ustedes hacen, tienen que entender que puede ser hecha al mismo tiempo por la cantidad máxima de concurrencia que fue definida para esa aplicación. Entonces, yo puedo puedo dejar de lado la concurrencia máxima, no, y yo no puedo decir en un momento que no va a haber tantas personas. Ok, pero yo a nivel de programación y de consulta de SQL, yo puedo hacer alguna trampa, en el buen sentido de la palabra, para no sobrecargar el servidor y para que mi código sea de calidad. Y es la siguiente. Cuando a mí me pedían hacer consultas así genéricas, dame todos los clientes de la provincia de Buenos Aires, que son consultas donde yo no puedo saber realmente cuántos registros me van a retornar. Lo que yo hago por atrás, como una pequeña trampa, es lo siguiente. Como yo sé que el usuario está paginando, ¿qué quiero decir que está paginando? Lo que quiero decir es que él tiene capacidad para ver, no sé, cuántas filas entrarán en el browser, 10 filas, bárbaro. Pongo 10 filas. Y lo que hago es, a la consulta de SQL, en realidad hago 2 consultas de SQL, no una, 2 consultas de SQL, pero que son muy eficientes y le van a simular a todo al usuario final que está viendo todos los datos, pero en realidad no los está viendo, se los simulo. Entonces, la primera vez que accede, voy a ejecutar un comando de SQL que es lo mismo, pero que dice count, select count. El select count es cuenta la cantidad de registros que tiene la consulta. No los ejecuta, no los extrae. Pero lo que deben entender es el concepto de tener ese count le va a dar rápidamente, porque va a acceder por el índice, la cantidad de registros. Es como que se lo das en cuotas. O sea, haces una nueva consulta cada vez que ¿Pero de cuánto? Con un top.
Claro. de 10, que es lo que él ve. Entonces, fíjense, la primera vez que accedo, digo count, y me da un número eso, pero me lo da en milisegundos. Entonces yo ya le puedo mostrar en alguna parte del browseo que hace, en la tabla esa, en la interfaz, total de registros 100.000. ¿Vieron cuando Google les dice 5 millones de registros? ¿Viste cuando hacen una consulta de Google que le dice documentos extraídos? 5 millones, 50 millones, un número monstruoso. Bueno, no le está trayendo al browser los 5 millones. Lo que hizo Google fue lo siguiente. Hizo el count y se lo mostró. Es lo que estamos haciendo nosotros. Eso tarda milisegundos. Nada. Y después, ¿vieron cuando ustedes tienen cuando uno de los parámetros, capaz que ni lo tocaron, pero hay un parámetro de configuración cuando están utilizando el browser, Chrome, y adentro de Chrome, cuando seleccionan el browser con el que van a trabajar, hay un parámetro de cuánto quieren por página que le muestre. Por defecto son 10, pueden poner 50 y creo que es hasta 100. ¿Mm? Cuando hacen una consulta, que la primera página que ustedes reciben tengan 10, 50 o 100. ¿Qué es eso? Es los 10 que yo les dije que es una aplicación, por lo general es estándar, la grilla no se lo pone, no lo modifica. Y el punto que ustedes tienen que entender es exactamente eso. Hacemos la trampa. Le digo top 10 a la consulta. La estructura de la consulta, el where es lo mismo, pero en el select le pongo un top. 10, 50 o 100. 10 le pongo. Entonces, me va a traer los primeros 10 registros. La consulta va a ser de 10 registros, nada más, y por otro lado va a tardar milisegundos y me lo va a devolver para adelante. Ahora, Franco, que había dicho de 100.000, Federico, disculpa. Ahora si yo tengo 100 usuarios por 10 registros cada uno, muy bien, de 100.000 a 1.000. ¿Vieron cómo cambié con una pequeña trampa legal? ¿Cuántos usuarios realmente del frontend se van a pasar haciendo page down, page down, page down los 1.000 usuarios de la provincia de Buenos Aires? ¿Ven cómo solucionamos el problema? Y una duda, después cuando el usuario quiere obtener más datos, ¿cómo sería la consulta ahí? Le mandas el ID a la consulta, le agregás mayor a el último ID que tenés en la pantalla. Y otra vez el top. Exactamente, el top ya no te lo sacás más, siempre 10. Ah, bien, bien. Entonces siempre le vas mostrando 10, 10, 10 y que sea mayor a tal ID. Entonces vos ya sabés que te pones en el inmediatamente después del que estabas parado. Y se acabó el problema. Una duda. ¿Las bases de datos no tienen o no usan un sistema de caché, tipo como en la memoria RAM, que no haces la consulta siempre al disco, sino que te guardas? No, todo eso lo haces solo, vos ni te enterás dónde está buscando los datos. No, o sea, asumo, claro, que no íbamos a tocar eso, pero No, sí, lo usa, ¿no? no. Todo eso lo usa. El manejo de memoria interno de las bases de datos, la base de datos lo que hace es, ¿se acuerdan? Sí, el principio de locación, ¿no? Es el de localidad. Sí, que asignan
un conjunto de direcciones de memoria para hacer una operación y sería el C viejo tradicional. Ujú. ¿Mm? Vienen los punteros a memoria y todo eso, los maneja así. Vos, la ventaja que te da el SQL, que en vez de programarlo vos, te lo hace el SQL, la base de datos, disculpen. Te lo Claro, hace él. Pero vos no tenés que manejar esos po- conceptos. porque si pidió los primeros 10 usuarios y te conviene tener en caché los siguientes 10 o más, porque seguramente los va a pedir también No sabés. Entonces vos, ahí claro. es más completo esto. O sea, si vos lo querés hacer, lo que pasa es que no los quiero volver eh, locos con todos los vericuetos que tiene el desarrollo de una buena aplicación. Pero vos en una primera instancia no tenés que fijarte en el calle y tenés que poner top 10, ¿por qué? Porque era lo que vos veías. Pero vos Ujú. tenés que hacer una retro de la aplicación que vos hiciste cuando pasa a producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a loguear, me voy a generar un log donde cada usuario va a tener el page down que fue haciendo. ¿Está? Eh, el page down que fueron haciendo. Entonces, ¿qué es el page down que fueron haciendo? El page down que fueron haciendo es Luciano, después yo saco un promedio, cada vez que consulta hace un solo page down. Pero Ignacio hace un page down, no hace page down directamente, lo que consulta. Y Stephanie hace 3 page down. Ok, entonces ahí empieza a jugar un concepto de personalización y membresía de los sistemas. Como yo voy empezando a conocer cómo trabaja Luciano, cómo trabaja Ignacio, cómo trabaja Stephanie, lo que voy a agarrar y voy a hacer es, ¿cuál es la dispersión? Haré un análisis básico, la media y la desviación. Bueno, considero que a Ignacio el top va a ser 20. Y en una consulta ya le tiro todo para adelante y ya está. A Ignacio el top es 10 y a Stephanie el top es 30. Entonces, optimizo todo. Optimizo recursos en el servidor. Y si no sé, es un usuario nuevo y no sé, es 10. ¿Mm? Ante la duda es 10. Entonces yo te consulto exactamente lo que vos en promedio o habitualmente haces, libero recursos mucho más rápido y de forma mucho más habitual, más específica en la base de datos, lo mando para adelante, para el frontend. Luciano cuando haga page down va a tener el page down muchísimo más rápido porque ya lo tiene en la memoria de su browser, porque él acostumbra a tener solo un page down. Ignacio como no hace nada y Stephanie hace 2 page down, va para arriba, para abajo y le parece que tiene todos los datos, los 1000 registros de los usuarios de la provincia de Buenos Aires. Eso sería el cierre de la optimización de las consultas y de la paginación que tendrías que hacer con los datos, equilibrando velocidad de respuesta y equilibrando uso de recursos en la base de datos y en todo el servidor. A ustedes les pasa esto habitualmente. Van a ver que muchas aplicaciones hacen un page down y el primer page down que hacen en una consulta, en un browser, es rapidísimo. Y el segundo, como que tarda un poquito más. Es imperceptible, pero tarda un poquito más, porque le hace este truco. Lo que te hace es esta vuelta. ¿Mm? Y con eso ya tienen el resultado. ¿Quedó más o menos claro este trabajo?
Se entendió perfecto. Bárbaro. Bueno, es una forma de optimizar para no consumir millones de recursos sin ninguna utilidad. Siempre tienen que extraer de las bases de datos la cantidad mínima que el usuario ve, no las que necesita, lo que ve, lo que tiene que trabajar en ese momento. Es decir, en esto es el browser. Bueno, chicos, yo tengo que prepararme para dar una charla en la facultad y si no, no voy a llegar. Eh, Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Bárbaro, Nos vemos, gracias. charla. Hasta el lunes. Bueno. Nos vemos hasta el lunes.